Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Bienvenidos a Babel Latino 474. Pasamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Néstor Carranza desde Milán, Italia. Él es profesor de Filosofía y Ciencias Económicas, además de ser el director de Revolución Ciudadana en Italia. Y después tenemos a Nara Ronchetti, que es de la Asociación de Venecia por la Paz de Palestina. Pues quédense con nosotros. Iniciamos. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Bienvenidos a Babel Latino edición 474. Aquí estamos una semana más para saludarles y dar la bienvenida y el abrazo desde aquí Italia, Janet Patricia Sosa, a través de Radio Pichincha en nuestro lindo Ecuador. También a Radio Sensación en Murcia, España, y en nuestras redes de Facebook y YouTube, que nos pueden ver cuando ustedes quieran y puedan. Va en podcast. Pues agradecerle también a Ricardo Paz en la edición y producción de Babel Latino. Y aquí estamos este sábado con el gusto de presentar a nuestro primer invitado hasta el 13 de abril. Babel Latino una semana antes, digamos, se ha comprometido invitar a la ciudadanía ecuatoriana, considerando que el 13 de abril tenemos esta cita de la segunda vuelta y que estamos comprometidos con la historia, estamos comprometidos con el cambio, estamos comprometidos con el revivir Ecuador. Y es un gusto para mí presentar a Néstor Carranza. Bienvenido, Néstor, gracias por haber aceptado la invitación de Babel Latino. Él es profesor de Filosofía y Ciencias Económicas, ahora mismo es director y coordinador en Europa de la Universidad Millennials, me corrige si me equivoqué, y también en su parte política es director de Revolución Ciudadana en Italia. Así que con estas premisas, bienvenido, Néstor. Gracias, Pati, un gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación. Solamente una corrección, no es la universidad, sino que es una Unidad Educativa Millennials, que preparamos a los jóvenes para que terminen su bachillerato. Son personas que, como yo digo, pueden estudiar desde 18 años hasta los 500 años. No hay limitación para estudiar, ¿no? Lo importante es que se decidan y nosotros le hacemos el seguimiento y le ayudamos a tener este diploma para que puedan ingresar a las universidades. Muchas gracias. Bueno, siempre en el campo universitario, de todos modos, digamos, porque les preparan, que es una parte fundamental. Los exámenes no son fáciles para los ingresos, así que me parece, y como dices tú, sin límite de edad, ¿por qué no? ¿Por qué no poder darse esta oportunidad? Néstor, iniciamos con esta parte humana que es la que caracteriza, digamos, al programa Babel Latino, porque esto de contar nuestras historias es parte de nuestra razón de ser. Estas historias de aquí, de allá, de nuestros viajes, de nuestra migración incluso. Así que, Néstor, para que nuestros oyentes y seguidores puedan conocer de ti, aparte de este excelente trabajo que haces, cuéntanos algo de ti. Bueno, soy una persona que desde muy pequeño salí del campo para poder estudiar, porque me preocupaba mucho estudiar. Y mis padres no tenían la posibilidad de ayudarme para que siguiera el colegio. Imagínate, yo tenía 12 años cuando escapé de donde vivían mis padres del campo para ir a vivir. Yo vivía en la provincia del Guayas, cerca de San Borondón, y fui a vivir a la provincia del Oro, cerca de Santa Rosa, porque ahí estaba un hermano que era militar. Entonces yo me escapé para ir a vivir donde él y para poder tener la oportunidad de estudiar. Siempre quise estudiar, siempre quise ser un profesional para ayudar a mis padres, decía, para salir del campo. No me gustaba trabajar en el campo bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el lodo, bajo el monte, bajo los insectos. No me gustaba.
y decidí escapar. Entonces, tengo una vida de migración permanente. Imagínate, a los 12 años me escapé para estudiar, estudié en el Príncipe de Oro, obtuve mi título de bachiller en Ciencia de la Educación, se llamaba en ese tiempo, que me daba la oportunidad de trabajar como profesor normalista. De ahí seguí 2 años más en los estudios superiores para ser un profesor normalista. Después, pues, con ese título de profesor normalista, me fui a Quito, emigré de ahí a Quito, a estudiar en Quito, a la Universidad Central. Ahí obtuve el título de licenciado en Filosofía y Ciencias Socioeconómicas, una experiencia muy linda, muy maravillosa. Y también trabajé como profesor de español ahí. Me gusta mucho el campo de trabajar como profesor de español porque lo sigo cumpliendo hasta la actualidad. Y de ahí, después que saqué el título de licenciado en Filosofía y Ciencias Socioeconómicas, saqué un doctorado en Filosofía y Ciencias Socioeconómicas también, ¿no? Todo relacionado en lo mismo. Pero cuando saqué el doctorado, inmediatamente comenzó el problema de la dolarización en Ecuador y me escapé, me vine a Italia, no tenía ningún conocido, no tenía a nadie, dije me voy, no me importa lo que pase, y obviamente es muy duro ese momento cuando tú tomas una decisión, y yo tomé la decisión y dije yo desde muy pequeño siempre estuve solo, siempre me gustó la aventura, y me voy porque me voy. Me dolía mucho porque tenía 3 hijos y dejar a mis 3 hijos allá para mí era durísimo realmente porque amaba tanto a mis hijos, bueno, les amo, ya son todos grandes, son profesionales, pero eso me dolió muchísimo dejarlos. Cuando vine a Italia, yo dije, chévere, voy a buscar gente ecuatoriana, porque la gente ecuatoriana es muy solidaria, muy bonita, muy chévere, te dan siempre la mano. Fue mi primer choque aquí en Italia, aquí en Europa, porque la gente ecuatoriana se aprovechó de las personas que venían con esa desesperación de buscar un trabajo, de buscar dónde vivir, y en realidad mi primer trabajo aquí en Italia me lo vendieron. Me lo vendieron en ese tiempo, era en lira, en 1.200.000 lira, que eran más o menos unos 600 euros, ¿no? Mi primer mes tuve que dárselo a un ecuatoriano porque él me dijo, aquí hay un trabajo, anda allá y habla con el capo. No me dijo siquiera, es un trabajo seguro, solamente para que yo fuera a hablar. Pero yo me gané el trabajo y eso tuve que pagarlo, ¿no? Entonces así comenzó mi vida de inmigrante aquí en Italia. Vaya, lo que me cuentas, Néstor, primeramente ese espíritu aventurero, ese espíritu de salir adelante, de estudiar. Y lamentablemente no es la primera vez que escucho estas historias de que no porque no seamos solidarios los ecuatorianos, ni, pero la gente a veces se aprovecha y a veces no importa la nacionalidad que uno sea, ¿no? Yo llegué en 1994 a Madrid, no había ecuatorianos todavía, vine igual a hacer un doctorado. En el 99 empezaron a llegar aviones llenos y al inicio intentamos crear una red de solidaridad. Pero después se desbordó, o sea, por decirte, pude con unas 2, 3 personas amigas darles una mano, pero después ya era imposible. Entonces supe digamos, mafias, porque no se puede llamar de otra cosa que les alquilaban desde el puesto para dormir, así sea en el suelo, los trabajos les ofrecían o les hacían pagar y eso fue un duro inicio para muchos ecuatorianos y no sabía que también tú, Néstor, te tocó vivir esta situación. ¿Cómo lograste salir? ¿Cómo lograste transformar? Porque cuando yo te conocí hace algunos años en Milán, primero con un espíritu de alegría que pocas veces, o sea, muy auténtico, ¿no? O sea, porque a veces uno dice, ríe todos los días, sonríe, así el mundo se caiga, pero cuando te viene natural. Por otro lado, como he dicho, como un profesional, siempre estás en tu área de educación en Milán, que no es fácil abrirse puertas para nosotros los migrantes. Y tu vida también con tus hijos, no sé si están aquí, allá, pero bueno, un poquito más adentrémonos a eso y ya pasamos a la otra parte que nos toca en este pequeño Sí, espacio de diálogo que tenemos la oportunidad. sí, claro que sí. Bueno, al inicio, como tú dices, lo que aquí se llamaba en Italia el postoleto, el puestito donde puedes dormir, fue muy duro porque era en un lugar donde había 2 dormitorios, nada más una sala, una cocinita, un baño pequeño, muy pequeño, y vivíamos ahí 13 personas, ¿ok? Después llegaron algunas más, en total éramos 17 personas. Era una cosa invivible, invivible Sí. porque sí, para cocinar, por ejemplo, si era una sola cocina, había una señora
que yo en realidad le admiraba mucho, saber que todos estábamos desesperados y esperando para cocinar algo. Ella hacía primero, segundo, el tercero, hacía el postre, todo. Se tomaba todo el tiempo del mundo para hacer su comida, mientras todo el resto estábamos esperando la hora de comer, de preparar, mejor dicho. Entonces, a veces ya 11, 11 y media de la noche, ¿qué vas a preparar comida a esa hora? Entonces uno se cogía por ahí una galletita, un pancito, se comía eso y corría al baño antes que otros ganaran para lavarse, asearse y acostarse. Entonces sí fue difícil al inicio eso, la sobrevivencia aquí fue muy dura. Pero te digo, tuve suerte que cuando al mes más o menos encontré ese trabajo que tuve que pagar, pero me lo gané el trabajo, el capo, como se llama aquí el capo, el jefe, me quería mucho, siempre me valoró muchísimo. Y a los 6 meses yo encontré otro mejor trabajo, me fui de ese trabajo. Al inicio hacíamos lámparas, hacíamos todo lo que era conexiones de cables para cableado para hacer las lámparas. Era un trabajo bastante, no era complicado, bastante sencillo hasta coger el golpe. Después me fui a trabajar en una empresa de limpieza porque se ganaba mejor y tenía más horas, ¿no? Y también porque en ese tiempo salió la sanatoria que se llama aquí, entonces ya me dieron papeles para quedarme aquí y por eso la persona de esta empresa de policía me daba la oportunidad, ella me pagaba la documentación, yo no pagué ni un centavo, costaba en ese tiempo como 850 euros, ella pagó todo, yo no pagué nada, entonces por agradecimiento también me quedé allá un año más o menos en esa empresa. Y en ese año, una vez fui al consulado a registrarme para decir que era un migrante que estaba aquí, que estaba con documentos. Me encontré a una compañera, una amiga que se llama Kesia Chamba, y me dijo, ah, ¿usted es profesor? Le digo, sí, soy profesor. Me dice, vea, nosotros estamos aquí abriendo una extensión del colegio que se llama Fe y Alegría del IRFEYAL de Ecuador. Lo estamos haciendo aquí en ese tiempo estaba la cónsul Narcisa Soria y lo estamos realizando con ella porque ya tenemos en en Roma y ahora queremos hacerlo en Milán. Y dije, con gusto. Entonces era de asistir los sábados en la tarde y los domingos todo el día. Iniciamos con un estudiante. Éramos más profesores que estudiantes, ¿no? Te bajó un Imagínate, poquito el volumen, no sé si algo pasó con el volumen. ¿no se escucha bien? Eco, ahora te escucho bien, sí, sí. Ok, ya me acerqué un poquito más al micrófono. Entonces decía que ella, la señora Kesia Chamba, una licenciada, me dice, venga a trabajar, ayúdenos, no colabore usted. Entonces me fui a trabajar 2 años gratis, todos los fines de semana allí para estar en mi campo, porque extrañaba realmente el campo de la educación. Y comenzamos a trabajar de esa manera ahí, todos los fines de semana. Casi trabajé unos 20 años más o menos en esa Fe y Alegría, siempre como coordinador académico preparando a los profesores, yo tenía un poco la experiencia, entonces me preparaba siempre, estaba investigando, porque me gusta siempre investigar, entonces todo eso le transmitían los profesores, porque sabe que aquí en Italia las personas profesionales ecuatorianas no saben lo que es ser un profesor, entonces tenía que educarle dentro del campo de la didáctica, dentro del campo de la enseñanza. Entonces también era un poco duro ese trabajo. Entonces todo eso me correspondía a mí hacerlo y por muchos años mantuvimos esta institución que todavía existe, ¿no? Hace más o menos 3 años yo salí de la institución porque en realidad sacrificar todo el fin de semana y no estar con la familia era ya muy duro para mí y también los años pesan. Entonces ahora soy responsable aquí a nivel de la Europa, coordino un instituto que se llama Millennials, en el cual trabajamos 100% online y trabajamos con toda la gente de Latinoamérica que quiera obtener su título de bachiller para poder después ingresar a la universidad. Ese es el trabajo que estamos realizando ahorita. Qué interesante, qué interesante. Ya nos dejarás también los datos porque si hay interesados, o sea, puede haber, ¿no? No solo en Milán, me imagino, si es online y se puede en todo el Sí, territorio italiano. tengo estudiantes de Roma, tengo estudiantes de Génova, tengo estudiantes inclusive de Palermo, de Nápoles. Sí, me da mucho placer tener. Gradué a un señor de 50 años. Bueno, en realidad tenía 49 años. Él tenía más o menos 29 años que no había estudiado, había venido de Ecuador cuando había terminado lo que era antes el quinto curso, ahora se llama segundo de bachillerato. Entonces para él era un poco difícil, estaba un poco desmotivado. Le digo, venga, nosotros le ayudamos, basta que usted se decida. Se decidió y este bachillerato es acelerado, entonces cada año lectivo solo dura 5 meses. Entonces por eso deben ser mayores de edad, mayores de 18 años. Y el señor en los 5 meses estaba ya teniendo su título de bachiller. Él estaba contentísimo. Tú no te imaginas
la felicidad que era para mí también saber que pude haber ayudado a esta persona, ¿no? Porque nosotros gestionamos inclusive haciendo la documentación en Ecuador del señor. Nos dio los datos, buscamos y le hicimos todo. El señor extremadamente feliz y siempre me escribe agradeciendo, ¿no? Que gracias a mí él tiene esa gran oportunidad de tener ese título de bachiller, que ahora está buscando estudiar en universidades porque él es un profesor de baile y está estudiando tener un título dentro de ese campo. Y está muy feliz con eso. Qué bien, bueno, qué lindas experiencias que me cuentas, Néstor. Bueno, me parece que vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Porque los seres humanos tenemos muchas, digamos, somos multifacéticos y en tu caso, ¿no? No solo el trabajo que haces, que me parece un trabajo realmente bonito y de tanta ayuda también, porque tanta gente que se vino del Ecuador y no solo del Ecuador, de América Latina y que quieren tener la oportunidad de estudiar y que quieren la oportunidad de un bachillerato y que quieren ir más allá, independientemente de que tal vez no lo lograron cuando tuvieron la edad para hacerlo. Pero como bien dices y repito, no hay edad. Cuando uno quiere hacerlo, lo hace. Así Claro. que Y es me una estaba olvidando de invitación. algo también importante, ¿no? Aquí doy clases de español también, porque he sido profesor de español. En Quito trabajé muchos años como profesor de español, director de escuela de español. Entonces aquí he tenido la oportunidad de ingresar en ese campo y doy clases nocturnas a la gente mayores y también doy en las escuelas a nivel elemental superior y a nivel elemental básico. Es una experiencia muy linda trabajar con los niños, enseñarles el español, enseñarles la cultura. Es un momento que a mí me gusta muchísimo trabajar con ellos. Y te prometo, muchas veces tengo que buscar el tiempo, debo distribuirlo correctamente para poder cumplir con todas mis actividades, porque es un poco difícil, ¿no? A veces yo me voy con la ropa para hacer limpieza, por ejemplo, con mi camiseta, mi jean y mis zapatitos de trabajo, y llevo mi ropa, mi terno, mi corbata, mi camisa para la corbata, la llevo al trabajo, lo pongo en el carro, allí me cambio y me transformo, ¿no? A veces mi compañero de trabajo me dice, el Ceniciento se transformó. Es una experiencia bonita eso, ¿no? Pero la satisfacción de ir a las escuelas y enseñar a los niños, a los jóvenes, es una cosa maravillosa también, que son italianos, obviamente, la mayoría. Y la experiencia con ellos, porque también en estas escuelas italianas hay muchísimos extranjeros de diferentes partes del mundo. Entonces es una cosa maravillosa realmente compartir con ellos, ¿no? Hay De muchísimos verdad. niños que hablan árabe, hay muchísimos niños que hablan mandarín, por ejemplo, o el chino que le decimos. Entonces, niños que vienen de la parte del África, donde hablan francés. Entonces, es una mezcla de todo y vienen y tienen esa voluntad de aprender el español. Entonces, es una cosa muy linda para mí también. Sí, definitivamente las escuelas a nivel, en todos los niveles hay multiétnicos, ¿no? Hay Sí, de sí, eso es lo muchos bello, sí, es orígenes bellísimo. y eso hace que ujú, ojalá fuera el mundo más inclusivo, ¿no? Porque en la educación de un otro modo hay esta inclusión y esta apertura, pero en tanto Y se hablamos. debe reformar un poco la currícula, ¿no? Debe ser, como que dice, multiétnico, multifuncional inclusive, y multicultural inclusive, ¿no? O sea, si tenemos gente de todas las partes del mundo, la currícula debe centrarse en rescatar esas experiencias, esa cultura de cada uno de estos jóvenes para poder transmitir en las clases, ¿no? Porque si estamos en Italia y solamente hablamos de la cultura italiana, de la geografía italiana, como que está muy limitado, ¿no? Limitamos, inclusive a los niños italianos, pero si traemos esas experiencias, esos conocimientos de los niños que son de otros países, es una cosa que sería muy maravillosa, inclusive para que la interrelación entre los niños sea de mejor manera y con una buena calidad realmente humana. Sí, sin lugar a dudas es la construcción de ese mundo que tanto soñamos. Ahora viene, no sé qué tiempo te das, porque con lo que ya me cuentas, no sé qué tiempo tienes, además de estar el CENICIET y después hacer también de profesor y no solo enseñar, sino también abrir el mundo a nivel cultural. También eres responsable de Revolución Ciudadana aquí en Italia. Estamos hablando de una responsabilidad muy importante, más aún en las circunstancias que estamos viviendo, en un momento de una necesidad urgente de cambio para el Ecuador después de estos 7 años tan oscuros donde lo único que tenemos lamentablemente de Ecuador es
las malas noticias día a día. Ahora mismo el derrame del petróleo, si no es el derrame del petróleo, o sea, estamos cada día, a veces yo digo sinceramente cruzando los dedos que nos lleguen más malas noticias. ¿Cómo está el proceso a nivel político y de participación? Como siempre en la primera vuelta, digo como siempre porque siempre hay una participación baja. Los migrantes, al no ser obligatorio, como que mm, no nos incentivamos a ir a votar. Y los que vamos, esta vez hemos tenido, como Revolución Ciudadana, prácticamente siempre se llegaban dos asambleístas. Se ha llegado solo con un asambleísta de Europa hacia Oceanía. Cuéntanos tú cómo están viviendo el proceso ustedes, especialmente en ciudades como Milán, pero ¿por qué no? Ecuatorianos estamos por todas partes. Ah, mira, aquí en este puestito de Feltre, aquí estamos también. Exactamente, Patricia. Sí, bueno, yo soy el encargado aquí de la Revolución Ciudadana en Italia. Por lo tanto, me compete a mí llevar la coordinación con los directores de Roma, directores de Génova, de La Spezia, de Savona, de Piacenza, de Torino y de cualquier parte de aquí de la Italia. Es un trabajo bastante complicado porque organizar y crear la estructura para poder trabajar orgánicamente se hace muy difícil por la situación de trabajo, por los horarios de trabajo. Entonces, estamos buscando la manera siempre de a qué hora, negociar la hora para encontrarnos, para reunirnos vía Zoom. Por suerte que tenemos estas grandes facilidades de reunirnos con estos medios alternativos, que ya no es solamente presencial, entonces sí se puede organizar un poco de mejor manera la situación de cómo llevar estratégicamente el trabajo. Aquí en Milán tenemos una votación de 25.000 personas más o menos empadronadas, pero los que votan en realidad siempre van entre unos 10.000, esta vez casi 11.000 personas. Inclusive subió como casi unos 600 personas, podríamos decir casi entre 1.000 personas de votantes esta vez. Entonces, es un fenómeno que no se ha dado. Siempre han estado más o menos allí los 10.000, esta vez estuvo más de 10.000. Eh, Trabajar con la Revolución Ciudadana es una gran satisfacción porque uno se identifica con un proceso, siempre ha soñado uno con una sociedad más justa, más equitativa, y pienso que la Revolución Ciudadana, no pienso, estoy seguro que la Revolución Ciudadana es la única alternativa que nosotros tenemos que nos da satisfacción y se compromete en trabajar de esta manera. El, Siempre hemos ganado aquí los dos asambleístas porque creo que el fenómeno es que antes la gente que vino aquí a Europa desde el 2000, más o menos, de 1999 al 2000, toda esa gente vino expulsada por el feriado bancario, que dice el señor Lazo que, ay, nunca hubo nada malo ahí, todo fue legal. Claro, él estuvo en el poder, hizo las cosas para que sea legalmente ese gran atraco que hizo él, ¿no? Entonces, la gente vino y como él ha sido candidato siempre en contra de la revolución, la gente votaba en contra de ese señor, de ese candidato, y por esa razón entonces ganábamos siempre los dos asambleístas. Pero esta vez hubo un candidato diferente, sí, un candidato que no tenía nada que ver con la expulsión de nosotros los inmigrantes. Y después los inmigrantes aquí ya tenemos otro estatus, ya nos sentimos un poquito, como dice el Rafael Correa, un poquito florindos, entonces ya nos tratamos de identificar como que ay, nosotros somos ya de otra clase y ustedes sigan allá con la Revolución Ciudadana. Y eso creo que nos llevó a que perdamos un asambleísta, ¿no? Además de eso, todas las instituciones estatales, como son los consulados, por ejemplo, las embajadas, estuvieron al servicio del poder, al servicio del candidato presidente. Entonces, eso también nos permitió. Trabajamos muchísimo esta vez, mucho más que las anteriores campañas, pero eso permitió que no bajáramos tanto tampoco la cantidad de votantes que teníamos, porque si no hubiéramos perdido, pienso, fuertemente. Trabajamos muchísimo. Hay una compañera que se llama Narcisa Soria, que es la directora a nivel de la Europa, de la Revolución Ciudadana, y ella se movió por todo el mundo, fue una persona que se movió, buscó los diferentes lugares, principalmente por España, y por eso se rescataron bastante los votos, porque si no hubiéramos perdido mucho más largo. Sí. Bueno,
Como dices tú, los procesos cambian y esperemos que para la segunda vuelta no haya muchos florindos ni florindas. Así que, pues, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es qué llamado harías tú a quienes nos escuchan? Bueno, nos escuchan en Ecuador, nos escuchan en España también, pero tratamos que también a nivel de redes pueda promoverse y en este caso tú como director, haz un llamado a la comunidad ecuatoriana para ver cuáles son los objetivos que tenemos para el 13 de abril. Sí, bueno, nosotros estamos diciendo a todas las personas que ven o se tratan de informar que no se queden con la primera información que se le aparece o que no se queden con los titulares, por ejemplo, ¿no? Que vayan más adelante, profundicen más, lean un poquito más y se informen más. Entonces estamos tratando nosotros de crear esa conciencia en las personas de la información. Se está trabajando bastante en material que no es de la Revolución Ciudadana, sino un material de información de cómo se han dado la situación en los gobiernos de la Revolución Ciudadana. Bueno, pues fueron 3 veces que estuvo de presidente Rafael Correa ahí, y los gobiernos neoliberales. Entonces, creemos que la gente debe estar consciente del voto que van a dar esta vez, ¿no? Estamos nosotros convencidos que todas las personas indecisas, todas las personas que quieren ir a dar un voto para cambiar este Ecuador, para cambiar el rumbo del Ecuador, como dice el eslogan de la Revolución Ciudadana, para revivir Ecuador, deben ir a votar conscientemente, no votar inconscientemente. Y este gobierno que tenemos actualmente está llevando al Ecuador a la debacle, y la gente sí se está dando cuenta todo lo mal y lo perverso que está haciendo este señor presidente que tenemos, y que Ecuador cada vez está de mal en peor. La gente creo que sí quiere rescatar Ecuador. Estamos trabajando mucho en las redes, pedimos a la gente que trabaje en las redes para poder informar a las personas porque no lo saben. He conocido algunas personas que dicen, no, yo no sabía, no sabía por quién votar. ¿Cómo no sabía? Entonces tratamos de crear un espacio de información a través de las redes. Y vamos a trabajar muy fuertemente en esta segunda campaña, en esta campaña para el balotaje que se va a hacer en Ecuador. Vamos a trabajar muchísimo en las redes, porque la gente sigue mucho las redes. Muchas personas no pueden asistir a lugares. Nosotros hemos tenido la experiencia de crear espacios donde vaya la gente para encontrarnos, para hablar un poco de la política, pero por el motivo de trabajo, por responsabilidades que tienen, están cansados, no están lejos, entonces no asisten. Pero sí, a través de Zoom, a través de estos medios alternativos como es el Facebook, como son las redes, vamos a llegar, pienso, de mejor manera a las personas y que estén más informadas, para que tengan un voto informado realmente. Eso es lo que queremos. Néstor, yo te quiero agradecer inmensamente. Sabes que esta ventana abierta al mundo de Babel Latino está siempre disponible, porque es eso, el intentar hacer una comunicación honesta y abierta a ese mundo que luchamos permanentemente, porque a la final es, no se trata de ni de izquierdas ni de derechas, se trata de una sociedad mejor, ¿no? Más Claro. igualitaria, más justa, y eso está con el corazón a la izquierda, siempre lo digo, o sea, no es por nada que tenemos todo, el corazón nuestro es a la izquierda, entonces uno lo que busca es eso, ¿no? Y tenemos la sangre roja también. Y sangre roja, así que nos acompaña como parte de la naturaleza, el buscar un buen vivir, el revivir Ecuador en este caso, porque nos merecemos un mejor Ecuador. Te dejo para el saludo final, o no digo final, pero por esta vez. Ok, Patricia. Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando, y que en realidad para una persona migrante como yo, que vivo acá en Italia, nos duele mucho ver Ecuador cómo está padeciendo todas las situaciones que está viviendo, la antidemocracia que se está instaurando en Ecuador, el narcogobierno que cada vez está tomándose todas las instituciones del Estado. Nos preocupa muchísimo, y creo que de acá, del exterior, lo vemos con más claridad, porque en Ecuador no lo están viendo con esa claridad que nosotros vemos desde el exterior. Dices, para ver a los jugadores en la cancha, como director técnico estás al filo de la cancha, ¿no? Y de ahí puedes ver y jugar mejor, hacer jugar mejor a las personas que están adentro. Y creo que es nuestra obligación desde el exterior convencer a la familia, no convencer, informar a la familia
decirle por qué razón deben votar esta vez correcta y justamente. Primero, porque hay una mujer muy inteligente, muy capaz, que tiene la preparación para poder revivir este Ecuador, para llevarlo adelante al Ecuador, que se llama Luisa González. Y también nuestros asambleístas creo que están muy alineados, muy preparados, y eso es lo bueno, porque si tenemos gente preparada, gente que conoce sobre leyes, de reformas, cómo van a trabajar dentro de la Asamblea, por ejemplo, para fiscalizar y legislar, creo que tenemos una gran oportunidad esta vez para que Ecuador pueda comenzar a activarse económicamente, educativamente, en la salud, en trabajo, en todo para que Ecuador sea ese Ecuador que todos soñamos. Yo le extraño Ecuador, extraño ese Ecuador que estuve hace 4 años atrás, que todavía no estaba tan terrible, pero que pude movilizarme un poco en todas las carreteras sin tanto miedo, y ahora sé que tantas personas tienen mucho miedo. Y esto de los asesinatos, esto de las vacunas, esto de los secuestros express, es una cosa terrible que yo sufro mucho porque tengo 3 hijos allá que son profesionales y una de mis hijas me dio un nieto y sufro también por él. Ojalá que se cambie todo esto y creo que la única forma de cambiarlo es con un buen gobierno y este gobierno se debe ser de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias a ti, Patricia, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Un fuerte abrazo de este ecuatoriano que ama su país. Muchas gracias, Néstor. Hasta la próxima. Espero sea Hasta pronto. la próxima. Gracias. Contáctanos en www.mabelatino.com.